Sí, como bien decías, es una encuesta que realizamos ya hace más de 6 años. Todos los meses medimos en 24 distritos, generalmente medimos en las 24 provincias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el caso de Intendente medimos en 24 municipios nacionales, generalmente las ciudades capitales y algunas otras ciudades importantes, que algunas las vamos rotando permanentemente. Y como bien decías, en el caso de Mendoza, este mes medimos 2 intendentes. Ulpiano Suárez, con una imagen positiva de 57.7, se ubica en el tercer lugar de estos 24 intendentes en términos de imagen positiva, 57.7, y Matías Estebanato de Maipú, 57.5, muy similar la imagen, quizá un poco más de imagen negativa para Estebanato, pero los dos con una imagen positiva muy alta, muy cerquita incluso del primer lugar, que fue para Gustavo Sastre de Puerto Madryn, 58.3 de imagen positiva para el gobernador del sur, y Jorge Joffre de Formosa Capital, también 58% de imagen positiva. Fueron los 4 intendentes mejores valorados: Puerto Madryn, Formosa, Mendoza y Maipú, los cuatro intendentes que mayor imagen positiva han tenido de estos 24. Martín, un dato relevante, digo, Estebanato fue el mejor de todo el país en la medición anterior, ahora cayó al sexto, pero ¿se puede vincular directamente o se puede escalar el prestigio de un candidato, de un intendente en otros niveles de la política, ya en gobernador, ya en presidente? Digo, ¿es fácil romper el borde de un distrito para volverse provincial o para volverse nacional? Vivimos en un país que tiene diferencias demográficas muy grandes, ¿no? Y entonces muchas veces caemos, en mi caso también soy del interior, en la dificultad, pienso a nivel nacional, de encontrar un nivel de conocimiento importante en el AMBA, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, que tiene el 40% de los electores. Por ejemplo, pensaba nosotros en el ranking de gobernadores en años anteriores, cuando estaban Juan Schiaretti y Gerardo Morales, dentro de sus provincias tenían imágenes positivas superior al 70%, para referenciarlo con un número. Y después, cuando tuvieron intenciones de volcarse en las últimas elecciones presidenciales a ser candidatos, los niveles de aprobaciones eran mucho más bajos, porque el nivel de desconocimiento en el núcleo de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires era muy alto, incluso superior al 70% también en algunos casos de desconocimiento, lo que hace que cualquier candidato medianamente, aunque sea un mal candidato con una imagen negativa muy alta, tenga mayores chances por el nivel de conocimiento que tiene en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa en las provincias si lo sacamos de un distrito y lo comparamos con el Gran Mendoza, el Gran Córdoba. Si lo sacamos del interior provincial, puede llegar a tener las mismas dificultades, ¿no? Martín, buenas tardes. Quería preguntarte, ¿qué es lo que valora más el encuestado en el momento de la realización de la muestra? La respuesta que tiene la autoridad, el intendente o el gobernador, de acuerdo a las necesidades, a la obra pública, a algunos sectores, algunas decisiones políticas, o la imagen así positiva o negativa que pueda tener la persona como tal, con su carisma, con su actividad y con su forma de comunicar las cosas. ¿Qué es lo que valora más Sí, la gente? entiendo la pregunta, y tiene que ver un poco con las dos cosas, tanto las expresiones públicas como el día a día, ¿no? El día a día es clave, digamos, qué soluciones termina dando una gestión o un intendente a las necesidades de la población. Eso es clave, pero también tiene que ver un poco ese quehacer político de cómo se muestra, qué hace, qué dice, también tiene mucho que ver. En este caso nosotros no nos preguntamos específicamente por qué, pero sí lo tenemos medido en otras encuestas que nos ayudan a nosotros a identificar más lo que estamos viendo con ese número, que es un poco de todo esto. Es más que destacable los números que repasábamos antes de los 2 intendentes
tanto de Maipú como de Mendoza, porque estamos viendo un deterioro muy grande en términos de imagen de los intendentes, sobre todo, producto de que al el Estado Nacional achicarse, indefectiblemente los gobiernos locales tienden a ampliarse, ¿no? Y a tener que cubrir necesidades que quizá antes estaban cubiertas por las provincias, por la nación. Y en ese agrandarse, bueno, hay algunos que no lo hacen tan bien o no logran hacerlo por los recursos finitos que tienen, y quienes logran hacerlo de una mejor manera han logrado mantener la imagen positiva, pero en otros casos no han logrado hacerlo de manera eficiente y han perdido mucho en términos de imagen positiva, y eso lo estamos viendo con muchas imágenes, incluso hasta a nivel provincial, ¿no? Martín, una pregunta insólita, pero de apreciación también, digo, ¿qué es más importante para un político? ¿Tener alta adhesión o tener bajo rechazo? Porque me parece que cuando el rechazo es alto hay una capa muy difícil de partir y de romper, y una imagen muy difícil de modificar, en consecuencia te marca un techo, ¿no? Y en cambio el conocimiento, la adhesión y demás me parece que es más fácilmente modificable. Sí, yo te diría rápidamente esa pregunta que mantener el bajo rechazo. Hoy vivimos en una política constante en donde los niveles de imagen negativa de la dirigencia política han crecido muchísimo. Lograr tener una imagen negativa baja hoy termina siendo clave, sobre todo también porque nadie vota a alguien del cual tiene una imagen negativa, y en cambio de la imagen positiva puede llegar a votarlo o no votarlo, pero nadie termina votando a alguien del cual tiene una imagen negativa. Por eso termina siendo clave, pero más allá de lo electoral, hablo un poco más de lo que del momento que atraviesa la política nacional a nivel transversal, de partido político, de región, de todo, en donde empezamos a ver que bueno, el electorado confió en un cierto sector político, confió en el otro y se sigue sintiendo decepcionada, y eso hace que las imágenes negativas de toda la dirigencia tengan niveles mucho más altos de los que veíamos quizás hace 3-4 años atrás, ¿no? Uh-huh. Y una última, al menos de mi parte, estamos en tiempo de mucho uso de redes sociales y también de politización de redes sociales. ¿Suma o sirve mucho la fuerte presencia en redes para los políticos? Es muy discutible. En mi caso, yo no soy tan especialista en redes sociales y tiendo un poco más a menospreciar lo que puede llegar a ser la red social. Yo creo que el vecino termina valorando mucho más si le arreglaron el bache de la esquina o no se lo arreglaron, y qué es lo que muestran en redes sociales. Entiendo que un error en redes sociales te puede llevar tranquilamente hoy a perder una elección, o una noticia que se viralice por medio de redes sociales te lleva a perder una elección. Entiendo que la política tiene que manejarse por ahí porque es la nueva comunicación de la sociedad, y que puede llegar a ser un recurso importante, pero me parece que cómo termina viendo después el ciudadano de a pie todos los días y con qué se encuentra cuando llega a la esquina de su casa, principalmente pienso en los servicios, en los programas que puede llegar a ofrecer un municipio, eso termina siendo mucho más efectivo, ¿no?